Hola, continuamos con el tema de procesos de integración. En el video anterior veíamos los grados de integración, es decir, las alternativas o las características de los acuerdos comerciales que los países pueden ver. Ahora lo que vamos a analizar son los distintos procesos de integración que hay en el mundo, por lo menos algunos, los más importantes. Recordemos que integrarse, hablamos de proceso porque es algo que a veces se hace lentamente, se necesita voluntad política para hacerlo, compromiso y generalmente siempre hay marchas y contramarchas, porque siempre hay ganadores y perdedores en esto de la integración. Un rápido raconto de algunos procesos que actualmente hay en el mundo. Los hay en los distintos continentes, generalmente son regionales, es decir, uno hace acuerdos con sus vecinos, o comienza así al menos, y después va ampliando a procesos más grandes. Unión Europea, o NAFTA, Mercosur, pueden ser algunos de los más conocidos y regionalmente algunos de los que más nos tocan, pero sepan que hay acuerdos en todos los continentes, en África, en Asia y demás. Vamos a comenzar haciendo un rápido raconto de lo que es la Unión Europea, que hoy por hoy es el proceso más antiguo y también importante en cuanto a su magnitud económica y en cuanto a la cantidad de países que incorpora, además de ser el más viejo. Esto arrancó ya después de la Segunda Guerra Mundial con el primer acuerdo comercial llamado CECA, o Comunidad Económica del Carbón y del Acero, en donde los 6 países más significativos en ese momento en la Europa posguerra firman un acuerdo para controlar estos dos insumos críticos a la hora de la producción, ¿no? El carbón y el acero en ese momento. Pero formalmente la Unión Europea nace con el Tratado de Roma en el año 57. A partir de ahí se plantea una comunidad económica de distintos países y a partir de ahí hay un proceso de incorporación de distintos países. Se incorpora Reino Unido allá en el 73. Ya fíjense, en el 79 se habla de avanzar hacia una integración monetaria, cosa que se va a lograr tiempo después. En 1992 se produce una refundación de la Unión Europea, es lo que se llamó el Tratado de Maastricht, en donde se fijan ya en concreto parámetros a los efectos de avanzar hacia una unión monetaria. Nos encontramos con una gran cantidad de países. Recién fíjense, en el año 2002 llegamos a la unión monetaria, pero vamos a ver que la unión monetaria no es de todos los países. En concreto, en todo este derrotero de 50 años, hoy por hoy 28 países conforman la Unión Europea. En realidad hasta el año pasado, sabemos que en enero de este año se ha producido el Brexit o la separación de Inglaterra de esta comunidad. Bueno, ahí lo tenemos año por año quienes se han ido incorporando. No deja de ser significativo, como decimos, por la cantidad de países. Hitos importantes a partir después del Tratado de Maastricht, la incorporación en 2004 la incorporación de los 10 países del ex bloque soviético. Eso generó una serie de desequilibrios y aquí podemos ver claramente estos desequilibrios que hablábamos en la otra charla en cuanto a firmar acuerdos entre países fuertes y países más débiles. Los procesos han seguido avanzando. Ha habido distintas crisis. La crisis internacional 2008, la llamada de las hipotecas tóxicas, pegó fuerte en lo que hace la Unión Europea, pero han salido airosos, finalmente poniendo dinero. El gran desafío que hoy tiene la Unión Europea es justamente avanzar luego de la separación del Reino Unido, o de Inglaterra, mejor dicho, de este grupo, ¿no? Veremos cómo avanza. Decía que no todos los países están en la eurozona. Dentro de la Unión Europea tenemos otro grupo de países que forman otro acuerdo, un acuerdo monetario, que esto es lo que se llama la eurozona. La eurozona significa que algunos países han resignado tener moneda única y avanzar en una unión monetaria, que es esto del euro. Algunos países no participan y esto ha generado distintas rispideces. Reino Unido, el que se ha separado ahora hace poco, no ha participado nunca, ¿sí? No obstante, el euro es una moneda fuerte en el mundo. Acá tenemos otro acuerdo, el NAFTA, que está en proceso de transformación. El NAFTA es un acuerdo que se firmó allá en el año 92, arranca entre Estados Unidos, Canadá y México. Nació como una zona de libre comercio, avanzó y prácticamente estuvo consolidado, tuvo sus idas y sus venidas. Allá en el año 94, con el efecto tequila,
bueno, tuvo su primera crisis. El efecto tequila, recuerden, afectó a México, uno de los socios importantes de Estados Unidos. A partir del 2018 hay un proceso de avanzar en un nuevo tratado que reemplazaría el NAFTA. Prácticamente en el 2020 está quedando cerrado ese acuerdo. Es algo similar a lo del NAFTA. Luego tenemos un acuerdo más regional en América del Sur, que es la Comunidad Andina de Naciones, Sistema Andino de Naciones. Fíjense que los grandes países, en cuanto por lo menos magnitud económica y extensión, que es Brasil y Argentina, no han participado de este acuerdo. Han participado economías un poco más pequeñas dentro de lo que es América del Sur. No obstante, hoy por hoy está consolidado. Tiene acuerdos con Argentina, con Brasil y con el Mercosur, y está en pleno funcionamiento. Dos tratados que los vemos juntos porque uno es el sucesor del otro. Ya en el 60 se creó lo que se llamó la ALALC, o la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. La idea era generar una zona de libre comercio en América Latina, en toda América del Sur, con un plazo de 12 años. Bueno, esto no se pudo conseguir, quedó escrito en los papeles y de a poco se fue diluyendo esta conciencia o esta intención integradora en toda América del Sur. Allá por el 80 se quiere remozar la idea, se le cambia de nombre, se le pone Asociación Latinoamericana de Integración, y si bien existe hasta la fecha, también procesos regionales entre distintos países en América del Sur han hecho que un poco quede en la formalidad la LADI. No obstante, aún hoy sigue existiendo. Sí, es importante destacar que dentro del marco de la LADI nace el acuerdo más importante en América del Sur, que es justamente el Mercado Común del Sur. Esta LADI, lo importante que tenía, que motorizó y organizó un poco el menú o las alternativas de procesos, de estos procesos, de los acuerdos que se generaban entre los países. Habían acuerdos de alcance regional, otros de alcance parcial, es decir, le dio a los países un menú de acuerdos y facilitó esto justamente las negociaciones. Es decir, hoy por hoy incluso existen muchos acuerdos, sobre todo bilaterales, generados entre los países de América del Sur dentro del marco de la LADI. Nos ocupamos un poquito del más importante o el que más nos llega, que es el Mercado Común del Sur. El Mercado Común del Sur, fíjense que si lo analizamos en cuanto a su nombre, la intención es generar un mercado común entre los países miembros. Un mercado común que implica una zona de libre comercio, un arancel externo común y justamente la mención de políticas macroeconómicas. Esto es, tratar de avanzar en la liberación de los factores productivos, como vimos en el video anterior, capital y trabajo. Los acercamientos arrancaron allá por el 70, pero en concreto la integración en firme avanza con el protocolo firmado por Alfonsín Sarney allá en el 89, luego son reemplazados, recuerden, por el doctor Carlos Menem en Argentina y por Collor de Mello en Brasil. En definitiva, en el año 91, 26 de marzo del 91, se firma el Tratado de Asunción. Lo novedoso del Mercosur, más allá de que es un proceso de integración, es los mecanismos de ajustes que planteó. Para llegar al arancel cero, es decir, para consolidar el arancel externo común, planteó un cronograma lineal y automático de reducción de aranceles. Esto es, en un plazo de 4 años, los aranceles por el mero paso del tiempo iban a ir cayendo para llegar al cero. Esto para evitar negociaciones permanentes. En el caso de la extrazona también. Es decir, recuerden que la extrazona es cobrarle lo mismo al resto del mundo. Surge este concepto de arancel externo común. Se fijó un listado de productos de reducciones y justamente criterios de convergencia, listas de 4 años. ¿Cuál fue el problema? Que justamente en negociaciones posteriores llenaron a estos cronogramas lineales y automáticos de excepciones, por consiguiente poco se pudo avanzar. Importante sí en el Mercosur, bueno, que se estableció un régimen de controversias y el tema del régimen de origen, es decir, hay toda una normativa de origen para poder aceptar y para poder aprovechar las ventajas arancelarias. Los estados partes
Hoy son 5, en realidad 4 plenos: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y uno temporalmente suspendido, que es Venezuela, y muchos otros acuerdos o en proceso de incorporación, principalmente Bolivia, que está en proceso de incorporación. La idea del Mercosur originaria era justamente avanzar en una integración de toda América del Sur, por lo menos. Por ahora están en tratativas nada más. ¿Cómo se organiza? Todos estos procesos tienen una estructura organizativa. En el caso del Mercosur tenemos el Consejo de Mercado Común, el Grupo de Mercado Común y la Comisión de Comercio del Mercosur. El Consejo de Mercado Común es el organismo que toma las decisiones en el Mercosur. Hay presidencia pro tempore por semestre. Actualmente, el primer semestre de 2020 la tiene Paraguay, y está conformado por los presidentes de cada país, y son los que justamente deciden lo que tienen que hacer. El Grupo de Mercado Común es un organismo más técnico, es en donde justamente se arman las estrategias y los acuerdos, lo operativo del acuerdo. Está formado por funcionarios de carrera y con conocimiento en las distintas áreas a integrarse. Y la Comisión de Comercio de Mercosur, justamente lo que se trata es de aspectos comerciales en este tema. Bueno, ahí tenemos algún acuerdo, y después Mercosur también ha firmado una gran cantidad de acuerdos comerciales con el resto de los países o de los bloques económicos. Dentro de lo que es América del Sur, se ha constituido como, por supuesto, el bloque comercial más importante y significativo. Por consiguiente, dentro de las ventajas de formar parte de este acuerdo comercial es justamente tener un mayor peso de negociación. Desde lo micro, desde la empresa, hay que estar atento, y si uno va a comenzar a exportar, no está de más ver qué acuerdos ha firmado Mercosur con otros países a los efectos de aprovechar las ventajas arancelarias que pudiesen llegar a haber. Bueno, eso por ahora. Nos vemos la próxima.